Amados, hoy día seguimos con el curso de epístolas fundacionales. Esta es la clase número 6 del tercer ciclo y estamos tratando la primera epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Hoy día vamos a ir versículo a versículo de Primera de Corintios capítulo 10, versículos 23 al 33. Y el tema quizás lo podríamos llamar hacer todo para la gloria de Dios. Antes de empezar, quisiera agradecer a dos personas que han hecho posible de que se puedan hacer estas grabaciones y puedan salir por internet a todas las personas de la iglesia. Y quiero agradecer primero a Oscar Anderson, quien ha estado con nosotros desde que tenía 7 años. Hoy día es un profesional que trabaja en el área de telecomunicaciones y está destinado a la ciudad de Panamá, a quien vemos de vez en cuando, a quien echamos mucho de menos. Muy agradecido por todo lo que él hizo para que esto pueda realizarse. Y también todas las semanas quiero agradecer a Daniel Ochoa, fiel colaborador que está aquí en Santiago de Chile y a quien conocí en España cuando con mi esposa fuimos enviados como misioneros a la ciudad de Segovia, y ahí plantamos una iglesia. Ahí conocimos a Daniel, a su familia, Lorena, sus 3 hijas, y después él se vino a Chile con la familia al seminario y ha estado participando y apoyando en la labor de la iglesia por muchos años. Gracias, Daniel, por todo lo que hace todas las semanas. Todo lo que hagamos, que sea hecho para la gloria de Dios. Oremos. Señor Jesús, bendecimos tu nombre, glorioso, Rey de reyes, Señor de señores, el principio y el fin. Señor Jesús, te damos gracias por la salvación de nuestras almas y nos ponemos en tus manos en este día pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe y nos dé revelación de las Escrituras. Todo esto para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leemos entonces Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Escribe Pablo: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el del otro. En sentido literal, en las acciones reales de nuestras vidas, debemos exhibir lo que agrada a Dios siempre, teniendo delante, aparte de la prioridad de amar a Dios por sobre todo,
amar al prójimo con el amor ágape de Dios que se nos requiere siempre, con corazón sincero, conforme a las Escrituras, tal como aparece en numerosos pasajes de las mismas, con fruto evidente de una relación profunda, estable y manifiesta con el Espíritu Santo, con Jesucristo mismo y con nuestro Padre Celestial, en obras de testimonio evidente, acompañadas de palabras consecuentes. Así, el creyente, con conversión genuina a Cristo, permanentemente, como lo plantea esta Escritura, permanentemente buscará el bien del otro, de los demás, y no el propio, siendo esto evidencia observable de haber muerto al yo y de estar viviendo con Cristo. Puesto que sus acciones bendicen a otro para gloria de Dios, con evidencias reales que todos pueden ver. Un creyente que edifica a los demás con iniciativas que son del agrado de Dios y muestran un constante interés por el otro, por los demás. Obviamente, esto no deja espacio para un corazón que tenga una actitud de pasividad o indiferencia hacia los demás, sino que justo lo contrario, una actitud para entregarse activamente hacia los otros con palabras y obras edificantes. Dice el versículo 24. De todo, aquí está haciendo Pablo una analogía en cierta manera. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo cuanto en ella hay. Esto que ahora trata Pablo es en el contexto de buscar el bien de los demás, ya que puede, y se daba en esa iglesia, que muchos nuevos convertidos provenían de la cultura bien pagana de la ciudad, conocida en el mundo de la época por su perversión y paganismo, que incluía el sacrificio de animales a ídolos, carne que después se vendía en las carnicerías, cosa que afectaba negativamente a los conversos que habían dejado esas prácticas y que, por tanto, podían sentirse contaminados con ese paganismo. Entonces, un creyente maduro debía evitar exponer a los nuevos a caer. Entonces, leemos en el versículo 27, si algún incrédulo os invita
y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien os dice, esto fuese sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y cuanto en ella hay. En el versículo 29, me refiero a la conciencia del otro, no a la tuya, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de lo cual doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, dos cosas. Hacer todo para la gloria de Dios y pensar siempre en los demás, en el otro. En el versículo 32 escribe Pablo, no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Del mismo modo, también yo, en todas las cosas, agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Con estas escrituras nos queda bien claro cuán importante era para Pablo conducirse considerando siempre a los demás, evitando hacer cosas que pudieran hacer caer a algún converso débil o ofender a otro al procurar su propio beneficio, sino que su conducta se condujera de tal manera que los que no conocieran a Cristo pudieran ser salvos. En el capítulo 11, versículo 1 dice, sed imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo. Impactante, ¿eh? Esto que expresa el apóstol debiera ser ejemplo para nuestras vidas, para que siempre nos conduzcamos de tal manera que edifiquemos con bendición a unos y a otros, podamos llevarlo por el camino de salvación. Y siguiendo en este contexto, Pablo entra a tratar el tema de conducirse con decoro, no solamente en lo que comamos, sino que también en nuestra apariencia, para cambiar algo que en ese aspecto pueda también significar hacer caer a alguno u ofender a otro, incluso evitando que lleguen a la salvación por un mal ejemplo. A principios del siglo XX, un hermano estadounidense escribió un libro que impactó a miles de creyentes, tratando este tema de cómo conducirse en la vida como creyentes, ya que en su libro
planteaba el desafío para toda una congregación de que antes que alguno tomara cualquier decisión, se hicieran la siguiente pregunta: ¿y qué haría Jesucristo? Pregunta que revolucionó completamente a los miembros de esa iglesia y que ha influido a mucha gente a través de los años. Veamos cómo trata esto Pablo, escribiendo a personas en la iglesia de Corinto que estaban viviendo inmersos en una cultura mundana, pagana, y de la cual provenían todos. Pasa entonces a tratar esto: cómo conducirnos como creyentes pensando en los demás y por sobre todo siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Muy bueno hacerse esa pregunta frente a cualquier situación. ¿Y qué haría Jesucristo? Leamos capítulo 11, versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Este es el orden de Dios para la humanidad y su iglesia, aunque la cultura del mundo sostenga y proclame algo bien diferente. Ahora bien, no solo es algo glorioso el que Cristo es la cabeza de todo varón creyente, sino que tiene una gran y mayor responsabilidad, no solo sobre sí mismo, sino también sobre la mujer, y como añadidura sobre su familia y la iglesia. Y esto debe entenderse no como una posición de dominio, sino más bien como una gran responsabilidad frente a Dios, y por la cual rendirá cuenta un día frente a Jesucristo, cuando sea juzgado como creyente en el asiento bema por el Señor, tal como se nos enseña en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 9 y 10, que leemos. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros, aquí está hablando a los creyentes, los que son salvos, los que han nacido de nuevo, todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este juicio, que ocurre
después de la muerte del creyente no es uno de salvación o perdición, sino uno de recibir recompensa de parte del Señor por lo que hayamos hecho, lo que hayamos obrado mientras vivíamos en nuestro cuerpo mortal, o de pérdida, de recompensa. Lo que hayamos hecho ha sido hecho para la gloria de Dios. Esa es la gran pregunta. Y lo que hayamos hecho ha sido poniendo a los demás primero. Otra consideración a esta escritura respecto al hecho de que el varón sea cabeza de la mujer es tener muy presente que sigamos el ejemplo del Señor, tanto en el trato hacia la mujer en general, como la consideración de la misma. En ningún momento pensando en ejercer dominio, sino que siendo un varón que la respeta, la honra, la sirve y la considera con el amor del Señor, como ejemplo de santidad en todo, ya sea la mirada, el habla y las acciones que traigan a la mujer plena confianza como hermanos en la fe, y estando permanentemente dispuestos a hacer apoyo a ella, así como apreciamos el trato del Señor hacia nosotros mismos, como varones de Dios. Entonces, en el contexto de 1 Corintios 10:24, que nos dice: nadie busque su propio bien, sino el del otro, podemos leer el pasaje de 1 Corintios 11, 4 al 16, entendiendo que en la relación como creyentes, miembros de una iglesia, todos debemos evitar hacer cosas que ofendan o sean causa de tropiezo a alguno en el cuerpo, y recordando siempre que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Y procedo a leer de 1 Corintios 11, 4 al 16, recordando que tenemos que tomar todo lo que aparece aquí en ese contexto. Que todo sea hecho para la gloria de Dios y que pongamos primero a los demás. Entonces, leo 1 Corintios 11, 4. Dice, aquí hay algunas cosas que parecen que son propias de la cultura de la época, y hay que entenderlo con sentido común.
Dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza, porque es lo mismo que si se hubiera rapado. En esa época me parece que las prostitutas, no estoy seguro, pero me parece que las prostitutas se rapaban la cabeza. Si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. El varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Fíjense. Pues el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Ese orden de Dios. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ahí puede estar haciendo referencia, algunos eruditos piensan, a no los ángeles de Dios, sino que los que son del reino de las tinieblas. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Bueno, considerar eso. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Bueno, son todas cosas bastante de la cultura de la época. Pero es interesante que el versículo 16 lo que destaca. Con todo, o sea, con todas esas costumbres, con todo. Si alguno quiere discutir, sepa que ni nosotros, ni las iglesias de Dios tenemos tal costumbre. O sea, no nos peleemos, no nos agarremos por dimes y diretes, por cosas que pueden haber sido esa cultura y que hoy en día no aplican. El contexto es todo lo que hagamos, que sea para la gloria de Dios y que no haga caer ni ofenda a un hermano, especialmente a los débiles en la fe, a los recién convertidos. No hacen nada que vaya en detrimento al caminar de ellos con el Señor, en detrimento a la fe con la que se están iniciando. Considerar siempre a los demás. Un buen principio. Y por sobre todas las cosas, considerar siempre agradar a Dios. Que el Señor los bendiga, amados. La próxima semana seguimos con 1 Corintios 11 a partir del versículo 17. Amados, hasta la próxima semana. Amén y amén.